Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a un video más en su canal Redefensa. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy popular. Me refiero al tema del cristianismo y la Biblioteca de Alejandría. Como muchos de ustedes recordarán, la Biblioteca de Alejandría fue un lugar que hasta la fecha se ha considerado mítico, legendario, un lugar donde se albergó todo el saber de la antigüedad, y es importante que nosotros analicemos la historia detrás de este complejo porque se considera que está rodeado de muchos mitos que hasta la fecha se han creído como reales en el imaginario popular occidental. Por supuesto, donde la religión cristiana queda por naturaleza mal parada. ¿A qué me refiero con este mito muy difundido? En primer lugar, recordemos que la Biblioteca de Alejandría comenzó a ser construida poco tiempo después de que Alejandro Magno hubiera fundado precisamente la ciudad de Alejandría, en el entorno y en el tiempo de la época helenística, donde lo antiguo oriental de Oriente Medio se transformaba en una mezcla con las ideas occidentales de los reinos griegos. Y entonces, esta biblioteca comenzó a fungir como un importante centro de recepción del conocimiento de la antigüedad, donde también estuvieron personas muy célebres y donde el público podía entrar a investigar sobre diversos temas. Nosotros podemos ver aquí en la imagen la figura de una biblioteca de Alejandría exagerada y con ciertos matices que podríamos considerar modernos en una biblioteca contemporánea. Podemos ver enormes estancias con bastantes anaqueles, seguramente con cientos de miles de papiros, con bóvedas que pertenecen ya más a la época romana o incluso barroca, y con muchos escritorios y mesas donde los eruditos podían investigar. En el aspecto arquitectónico de esta imagen, podemos concluir que se refiere más a una percepción ya más contemporánea, occidental. Las bibliotecas en la época antigua no eran como la que aparece en la imagen. A veces se suele sobredimensionar la importancia de la Biblioteca de Alejandría, llegando a pensar que tuvo hasta casi 500,000 de papiros. Sin embargo, los cálculos más conservadores y por supuesto más realistas ubican más o menos como en unos 30,000 o 40,000 papiros los que tenía en su colección la Biblioteca de Alejandría. Pero también es importante considerar que la mayoría de los secularistas y de los ateos de Internet creen que la Biblioteca de Alejandría fue destruida por una turba de cristianos enfurecidos que estaban en contra del aprendizaje y del conocimiento y que por eso destruyeron todos los papiros y todos los elementos artísticos que tenía este bello edificio. Y esta idea de que el cristianismo fue quien destruyó el conocimiento de la antigüedad ha llevado a muchos a sentirse molestos debido a este incidente histórico, a esta catástrofe en la historia. Y por eso podemos encontrar algunos memes como el que vemos en la imagen, donde dice: la Biblioteca de Alejandría ardió, por lo tanto, el Vaticano también puede, como diciendo, si los cristianos fueron los que destruyeron bajo las llamas la Biblioteca de Alejandría, entonces también se tiene que aplicar justicia y quemar todos los edificios y tesoros del Vaticano. También podemos encontrar, si ustedes hacen una búsqueda somera en internet, algunas imágenes de personas muy tristes, según esto recordando la Biblioteca de Alejandría, o también diciendo, si te consideras un fanático de la historia, debes de estar triste y enojado debido al incendio de esta biblioteca. Sin embargo, ¿están bien fundadas estas quejas? ¿Se encuentran justificados estos enojos? ¿Realmente tienen razón los secularistas al criticar y juzgar al cristianismo o a la iglesia cristiana como los responsables del deterioro y la destrucción de un gran acervo de conocimiento científico? Bueno, aquí me gustaría acotar, para que el video no nos dure mucho, lo que estableció precisamente un ateo llamado Tim O'Neill, que dirige una página de internet llamada History for Atheists, Historia para Ateos, y donde él, a lo largo de muchos estudios, va desmitificando algunas de las ideas erróneas que se tienen por parte del secularismo en contra de la religión.
Y aquí me gustaría citar dos de las tesis que Tim O'Neill refuta en su artículo en inglés. Una de ellas es que el mundo estaría más avanzado si la biblioteca no hubiera sido destruida. En otras palabras, ¿tendríamos el mismo nivel de desarrollo científico y tecnológico si la Biblioteca de Alejandría hubiera seguido existiendo, o estaríamos mucho más allá? Como algunos mencionan, quizás ya estaríamos colonizando la Luna, o ya estaríamos viviendo en Marte, o ya habríamos encontrado una cura fácil y barata para el cáncer. Y la otra tesis es que los cristianos fanáticos destruyeron esta biblioteca porque estaban en contra del quehacer científico y en contra del acto mismo de adquirir conocimiento. ¿Están justificados en estar enojados por esto? Vamos a analizar la primera tesis, estimado público. ¿Se trataba la Biblioteca de Alejandría, en verdad, de un gran centro científico? Porque muchos piensan que la Biblioteca de Alejandría era como un MIT mediterráneo, en palabras del mismo O'Neill, de que ahí se encontraban las más grandes eminencias científicas de la época y que la biblioteca resguardó dentro de sus estantes todo el conocimiento científico que se perdió lamentablemente con la destrucción y que ahora los occidentales y todo el mundo no cuentan con ellos. Y entonces por cierta razón, por esta razón estamos en mayor o menor medida atrasados. Sin embargo, analizando la historia, nos daremos cuenta de que estos reclamos no son ciertos realmente. Y me gustaría aquí puntualizar los estudios del historiador de la relación entre ciencia y religión británico, James Heinam, y él investigó a qué se dedicaban los bibliotecarios de diversas épocas de esta gran biblioteca. Se suele considerar que Demetrio fue el primer líder de la biblioteca, el primer bibliotecario, y él era un filósofo. Después podemos ver a otros líderes como Zenódoto, que se dedicaba a crítica textual de los poemas de Homero, Calímaco, que se dedicaba a bibliografía y poesía, Apolonio de Rodas se dedicaba a la poesía épica. También aquí tenemos el caso de Erastóstenes, que se dedicaba al estudio especializado de la geografía, y entre ellos muchos más. Lo que podemos encontrar aquí de factor común es que estos bibliotecarios no se dedicaban a la ciencia como ahora la conocemos, se dedicaban a las letras, se dedicaban a la literatura, a la poesía o a la filosofía. Y esto no debe hacer que demeritemos los campos de estudio de estos hombres. Al contrario, son campos importantísimos. Sin embargo, aquí nosotros podemos tener un indicio de que el enfoque principal de los estudios y de los documentos en la Biblioteca de Alejandría versaba en la literatura, en las humanidades y no en las ciencias. Tan solo Erastóstenes es el único de estos bibliotecarios investigados por Heinam que realmente se dedicaba a una disciplina que podríamos considerar científica, es decir, la geografía. Aparte de todo esto, estimado público, en la antigua Grecia no se acostumbraba a realizar experimentos o a llevar a cabo observaciones conformes al método científico, como ahora sí se hace. La ciencia griega era muy abstracta y pocas veces se experimentaba. Solamente algunas cuantas almas iluminadas como Arquímedes fueron los que llevaron a cabo, a través de una experimentación, la prueba de sus tesis científicas. Y esto, lo de Arquímedes, todavía muchos historiadores lo toman con pinzas porque creen que pudiera estar lleno de leyendas la vida de este hombre. Entonces, los griegos, los filósofos griegos, veían como algo muy bajo el ensuciarse las manos experimentando, porque pensaban que esto era más una labor de siervos y esclavos. Así que podemos concluir que por más importante que haya sido la Biblioteca de Alejandría, no era un centro de estudio científico. Aun cuando todo el acervo fue quemado y destruido, de todas maneras, el quehacer científico no se vio interrumpido, no se vio malogrado. Si nosotros estamos como estamos actualmente, lo estaríamos aun si la Biblioteca de Alejandría siguiera existiendo hasta este momento, de la misma manera que las pirámides o que cualquier otro monumento de la antigüedad. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente tesis. La Biblioteca de Alejandría y todos sus contenidos
fueron destruidos por los cristianos, como lo dicen los secularistas, aquí me gustaría mencionar que la mayoría de las fuentes históricas apuntan a que esta biblioteca, que fue fundada por la dinastía de los Ptolomeos, tiempo después de la muerte de Alejandro Magno, y que reservó grandes conocimientos humanísticos, esta biblioteca fue destruida por el cónsul Julio César, ya en la época de la República Romana. Vamos a analizar algunas fuentes respecto a esto. En primer lugar, podemos encontrar, entre otros, al historiador Plutarco, que en su libro La vida de César señala que Julio César incendió la biblioteca. Recordemos que estamos en la época en la que la ciudad de Alejandría fue asediada porque Julio César y una de las legiones que estaban con él, creo que se llamaba la Legión Ferrara, si no me equivoco, o Ferrata, les debo ese dato. Ellos se encontraban en el palacio, en el centro de Alejandría, y los que estaban en contra de Julio César y de su presencia ahí, asediaron la ciudad. Por lo tanto, Julio César y la legión que lo acompañaba, de manera muy estratégica, salieron bien librados y destruyeron a sus enemigos. Y a partir de esto es que comenzó a surgir un incendio que, de acuerdo a Plutarco, también consumió, entre otros edificios, la Biblioteca Real de los Ptolomeos. También tenemos a una persona llamada Aulio Gelio, quien escribió un libro llamado Noches Áticas, y él menciona un dato interesante, que la biblioteca fue incendiada por accidente por los romanos. Aquí nosotros podemos inferir que estos romanos eran los soldados de la legión que estaba defendiendo a Julio César. Esto también lo podemos encontrar confirmado a través de los escritos de Diocasio, quien menciona que las llamas incendiaron las bodegas de libros que se encontraban en los muelles. Este es un dato interesante porque se nos habla de que la biblioteca de Alejandría exportaba papiros a otras partes del mundo mediterráneo y por lo tanto se encontraban resguardados muchos de estos papiros en algunas bodegas en el puerto de Alejandría y que con este asedio fueron consumidas por las llamas y estos libros se perdieron. Así que podemos concluir en términos generales que lo más factible es que la biblioteca grandiosa de Alejandría fue incendiada accidentalmente, lo cual quiere decir que Julio César no tenía como primera intención destruir la biblioteca debido a que estuviera en contra de sus contenidos. Sencillamente, a partir de una guerra viene el caos, las reglas de moralidad y de caballerosidad se pierden y pues todo lo que esté en el camino de la guerra es destruido, lamentablemente. Y por lo tanto, el incendio de la biblioteca de Alejandría vendría a ser parte de los daños colaterales de este asedio, del cual estamos hablando que ocurrió en el año 47 a.C. Y es importante notar que después de esta fecha, todos los que escribieron acerca de la mítica biblioteca de los Ptolomeos hablaron de ella en tiempo pasado, como si ya no existiera, como si ya hubiera sido destruida o que fuera ya un asunto que ya no estuviera existiendo. Por lo tanto, podemos nosotros confirmar que en algún punto de la historia antigua, antes de Cristo, la biblioteca de Alejandría dejó de existir. Por lo tanto, sería inadmisible afirmar que los cristianos fueron los que destruyeron la biblioteca de los Ptolomeos, porque de acuerdo a los historiadores, la destrucción por parte de los cristianos se llevó a cabo en el 391 después de Cristo, muchos siglos después de Julio César. Pero la historia no termina aquí, estimados amigos. ¿Por qué? Porque también es factible pensar que parte del acervo que se encontraba en la biblioteca de Alejandría fue resguardado y fue rescatado y se dirigió a otros palacios o a otras casas u a otros templos. Y nosotros ahora podemos ver que había otro lugar muy interesante en la ciudad y me refiero a un lugar llamado el Serapeo. ¿A qué me refiero con el Serapeo? A que se trataba de un templo dedicado al dios Serapis, espero haberlo pronunciado bien. Y este dios era una mezcla entre el dios griego Zeus y el dios egipcio Osiris, de tal manera que la creación del culto a Serapis obedecía a un intento de poder unir
a las culturas helenística y egipcia, y de esta manera establecer alianzas importantes entre ambos pueblos. Y los historiadores y las fuentes antiguas mencionan que el templo del Serapeo tenía una gran biblioteca en su interior, y este es el templo que sí fue destruido por los cristianos en el año del 391 después de Cristo, que para esto me gustaría acotar, estimados, que la biblioteca anterior, la de los Ptolomeos, se consideraba como un anexo de un templo llamado el Museo, es decir, un templo dedicado a las musas, eran diosas. Así que nosotros podemos confirmar que ninguna de las dos versiones de la Biblioteca de Alejandría, ni la del Museo, ni la del Serapeo, eran lugares seculares, como se suele pensar. No era conocimiento secular, eran realmente lugares donde, aparte de estudiar, se le rendía culto a los dioses antiguos. Así que aquí podemos nosotros ver que otro mito difundido por los secularistas se desvanece. Y aquí podemos ver la foto de las ruinas del Serapeo, de lo que quedó. Podemos ver en segundo plano una columna muy alta, enorme, y que se suele llamar la columna de Pompeyo, porque en la Edad Media los cruzados pensaron que esta columna la había mandado erigir este personaje muy famoso de la historia romana. Sin embargo, se considera que formó parte de la serie de columnas que sostenían el altar principal del Serapeo, como lo podemos ver en la pantalla. En el centro se encuentra el santuario al dios Serapis, y alrededor podemos encontrar la columnata donde se piensa que se encontraban los cuartos que albergaban la biblioteca. Ahora bien, estamos de acuerdo en que este templo sí fue arrasado por los cristianos. Lo podemos confirmar a partir del escrito de Rufino de Aquilea, Historia de la Iglesia. También lo podemos confirmar en los escritos de Sócrates el Escolástico, otro erudito cristiano, que también escribió una historia de la Iglesia. También lo podemos encontrar en los escritos de Sosomeno y Teodoreto de Ciro, quienes dependen mucho del escrito de Sócrates para poder afirmar el mismo hecho, pero agregando unos detalles de su propia cosecha. Y también tenemos el escrito de un pagano llamado Eunapio de Antioquía, que escribió un libro llamado La vida de Antonio, que según esto Antonio era un profeta que había predicho la destrucción del templo del Serapeo años antes. Pero lo que es curioso ver en estos 4 escritos, o en estos 4 o 5, es que ninguno de ellos menciona la destrucción de la biblioteca del Serapeo. Esto es muy curioso, estimados, porque si los cristianos hubieran destruido una biblioteca, como se piensa actualmente, estos escritores lo habrían afirmado, habrían testificado de esto. Alguien podrá decir, la mayoría de ellos son escritores cristianos. Posiblemente por vergüenza omitieron este hecho. Pero la verdad es que no es así, porque por ejemplo, ya les había mencionado a Sócrates el Escolástico, y él es uno de los principales autores que habla también de la matanza de la científica Hipatia de Alejandría, que también fue asesinada por una turba de cristianos enfurecidos. Y Sócrates no tiene ninguna vergüenza en echarle la culpa a los cristianos y hablar acerca de su intolerancia a la hora de asesinar a esta eminente mujer. Por lo tanto, si hubiera sido destruida una biblioteca en esa época, estos escritores, incluso el escritor que es pagano, Eunapio de Antioquía, lo habrían mencionado. Por ejemplo, Eunapio no habría tenido ninguna razón para ocultar el hecho si él como pagano estaba en contra de los cristianos. Lo habría mencionado con lujo de detalles. Así que esto se confirma con otro dato todavía más interesante y a la vez intrigante. Aquí les quiero mostrar una línea del tiempo acerca de 2 hombres que visitaron Alejandría en los 300 después de Cristo, ¿ok? En primer lugar, tenemos a un hombre llamado Aftonio de Antioquía, quien escribió un libro de retórica llamado El Progimnásmata. Y él, en este libro, menciona efectivamente que existe una biblioteca en los estantes y en los cuartos del templo del Serapeo.
y habla de que es una gran biblioteca, un gran reservorio del conocimiento de la época. Sin embargo, también hay otro hombre que se llama Amiano Marcelino, y él escribió un libro llamado Historia Romana, y él menciona que este templo ha resguardado bibliotecas anteriormente, lo cual se implica que ya no había ninguna biblioteca cuando Amiano Marcelino visitó el lugar. Por lo tanto, la biblioteca del Serapeo tuvo que haber desaparecido en algún punto del tiempo entre la visita de Aftonio de Antioquía, que los eruditos creen que fue antes del 363 después de Cristo, y la visita de Amiano Marcelino, que fue unos pocos años después del 363 después de Cristo. En un punto del pasado entre estas dos visitas, la biblioteca del Serapeo dejó de existir. Por lo tanto, es ridículo pensar que esta biblioteca hubiera sido destruida en la turba de los cristianos en el 391 después de Cristo. Lo que sí es cierto es que los cristianos de Alejandría, enardecidos por el obispo Teófilo de esa ciudad y bajo las órdenes del emperador Teodosio, destruyeron y arrasaron con todo el templo del Serapeo, dejándolo en los cimientos. Destruyeron el mobiliario religioso, todos los objetos de arte. Eso sí, fue una pérdida artística enorme, esto no lo vamos a negar. Lo cual nos lleva a una última reflexión. Alguien podría pensar que el hecho de que la biblioteca no hubiera sido destruida por los cristianos obedece más a un efecto circunstancial, más que a algo sustancial, porque al final podrían decir, bueno, si la biblioteca hubiera estado en el Serapeo, en el 391, los cristianos seguramente habrían destruido también los pergaminos y los papiros. También lo hubieran hecho. En lo personal creo que así hubiera sido. Los cristianos enfurecidos y enardecidos bajo el liderazgo de Teófilo seguramente también hubieran destruido estos papiros y pergaminos. Sin embargo, es importante matizar y recordar la causa por la cual el Serapeo fue destruido, porque no se trataba de cristianos que estuvieran en contra del conocimiento per se, sino que los cristianos de Alejandría llevaban tiempo siendo acosados por los paganos, llevaban tiempo siendo torturados y asesinados por los paganos, y se llegó el momento en el 391 que los cristianos ahora tomaron la revancha, y los paganos se refugiaron en el templo del Serapeo. Ahí se refugiaron, ahí se atrincheraron, y entonces el emperador Teodosio mandó una orden diciendo que se les perdonara la vida a las personas que allí estaban, pero que el templo había llegado ya a su fin, tenía que ser destruido sí o sí. Por lo tanto, la turba enfurecida le perdona la vida a los paganos que ahí se encontraban, entran al templo junto con los soldados romanos y destruyen todo lo que ahí se encontraba. Y una vez más repito, yo creo que también habrían destruido los pergaminos, de haber existido la biblioteca en ese tiempo, pero no porque los cristianos estuvieran en contra del conocimiento per se, sino que estaban hartos de lo que los paganos de Alejandría les estaban haciendo, y por lo tanto una turba dejándose llevar por sus emociones destruye todo lo que esté a su paso, aun cuando sea valioso. Y esto yo lo afirmo porque siglos después, durante la Edad Media, fueron precisamente los cristianos, los religiosos en los monasterios, los que rescataron y preservaron el conocimiento de la antigüedad, y ya no solamente las humanidades, sino también los escritos científicos abstractos de los griegos y de los romanos. Y si tenemos nosotros ciencia moderna en nuestros días, es en gran parte debido al esfuerzo titánico de los monjes cristianos en la Edad Media por preservar los escritos antiguos, junto con los árabes y junto con los bizantinos también. Hasta aquí hemos llegado al final de este video. Gracias por escucharme, espero sus comentarios en esta sección y les deseo un excelente día. Que Dios los bendiga.